tema importante es esta peleita que se está armando entre la Contraloría General de la República, específicamente el Contralor Nelson Schack y el Procurador General Daniel Soria Luján. Vamos con algunos detalles que me ha ayudado la unidad de investigación, específicamente Ana Briceño, con el trabajo. Vamos con datos duros, datos. Daniel Soria nombrado como Procurador General el 3 de febrero del 2020. ¿Quién lo nombra? En la época del gobierno de Martín Vizcarra, Ana Teresa Revilla. Es más, el nombramiento lleva la firma de ambos. Es un cargo igualito al de Ana Jara, ojo. Y Ana Jara lo más probable es que también cuando vaya al Poder Judicial vaya a ganar. Pero en el tema de fondo no coinciden, son distintos. Porque a una claramente la sacaron por un tema político que tendrá que responder, ¿no?, la exministra, toda suavecita, que se tumbó a quien era su jefa. O sea, una traición absoluta. ¿Cómo se llamaba la ministra de Transportes y Comunicación? Tantas veces hablé de ella, ya ni siquiera me acuerdo. ¿Castillo? ¿Lasarte? ¿Lasarte? ¿Lasarte, no? En fin, Paola Lasarte, para el olvido. Luego, en el año 2021, al poco tiempo de haber sido, ¿no?, de juramentar Pedro Castillo como presidente de la República, ustedes recordarán que nombró a Daniel Salaverry como jefe de Petroperú. Bueno, ahí empieza Daniel Soria a ser implacable con Pedro Castillo. Enhorabuena, como tendría que ser un procurador. Pero no lo fue así con Martín Vizcarra y durante el gobierno de los que lo nombraron. Ahí sí, Daniel Soria no, pero parece que el hombre tiene una ubicuidad para saber con quién ponerse gallito y con quién no. Y efectivamente, ¿de qué acusó al gobierno de Pedro Castillo? De que Daniel Salaverry no cumplía con los requisitos para Petroperú. Vaya, vaya. Lo mismo de lo que se le acusa al Procurador General de la República, Daniel Soria Luján. En diciembre del 2021, Soria vuelve a denunciar a Pedro Castillo. Me parece que era lo adecuado, lo correcto. No, pero repito, la facilidad con que a uno le da y a otros no tanto. ¿Por qué? Por el tema de Karelim López. Ante los cuestionamientos de Soria contra Castillo sale el ubicuo Eduardo Pachas, el abogado del expresidente Pedro Castillo, y dice en enero del 2022 que el procurador no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo. Aquí es donde a mí se me complica el tema de la Contraloría General de la República, porque efectivamente ante esa mala leche con el procurador, porque obviamente el gobierno se sentía que el procurador lo denunciaba correctamente, en la Contraloría General de la República, la oficina en el Ministerio de Justicia, justo en esa época, habría que buscar en detalle qué fue antes, ¿no? Si es que lo que dijo Eduardo Pachas o el informe de la Contraloría, pero uno se podría preguntar, ¿cómo así desde el año febrero 2020, cómo así recién en febrero del 2022, 2 años después, la Contraloría se da cuenta que el señor Daniel Soria no cumplía con los requisitos? ¿O es que hay un informe previo? No lo he podido encontrar. Es decir, habría una coincidencia entre el malestar del Ejecutivo con Daniel Soria y el informe de la Contraloría contra Daniel Soria. Eso es cuestionable y eso levanta una ceja. Pero vámonos al fondo de lo que decía el documento. ¿Qué decía el documento? Que no cumplía con los requisitos. Y ahorita les voy a decir porque eso de no cumplir con los requisitos, desgraciadamente, más allá de esta peleita, es un tema generalizado en el Estado. Sigo entonces, que el tiempo me gana. ¿Cuál era el tema de fondo? Que no cumplía con los requisitos porque tenías que haber defendido al Estado, tendrías que haber litigado y él, en su trabajo de la Defensoría, según la Procuraduría, no lo habría hecho, no coincidía. Esto lo tendría que definir un constitucionalista, no sé. Pero aquí empieza justamente la victimización de Daniel Soria, porque efectivamente Pedro Castillo, como buen corrupto, y Aníbal Torres, como otro buen corrupto, le cortan la cabeza a Daniel Soria utilizando el informe de la Contraloría. Pero lo hacen mal, porque según el constitucionalista Víctor García Toma, lo que debió hacerse no fue cesarlo en el cargo, porque para cesarlo en el cargo, las causales están escritas sobre papel y ninguna de esas era la causal. Aquí lo que se tenía que decir era que no había cumplido con los requisitos iniciales. Pero el gobierno, como eran torpes, ¿no?, como eran ineptos, le cortaron la cabeza igual. Y al cortarle la cabeza de manera irregular en la forma, el señor Daniel Soria fue al Poder Judicial.
Y el Poder Judicial efectivamente le dio la razón, pero no le dio la razón en el tema de fondo respecto de que sí cumplía con los requisitos. Ahí es donde miente en una entrevista con RPP. Nunca dijo ese tema. Lo que dijo fue que efectivamente se debió hacer un proceso contencioso administrativo, que no fue lo que se hizo, sino que se invocó el cese, la causal, y esa causal no se había dado. Por lo tanto, el Poder Judicial le dijo, tienes que regresar. Por eso en el 2023, y aquí viene el otro tema, nuevamente la Contraloría emite otro informe diciendo que tampoco cumple. Esto ha sido ahoritita. Pero antes hay un detalle que también, digamos, no lo aclara muy bien Daniel Soria, y quienes lo han entrevistado parece que no lo tienen claro. Salió el 4 de marzo de este año un decreto legislativo que dictaminaba evaluar a funcionarios públicos para ver si es que cumplían con los cargos, ¿no? Esta ley de idoneidad en el cargo, vamos a llamarla de alguna manera. Y hay un ejemplo particular, el ejemplo del señor Julián Palacín, hijo. ¿Y qué decía la ley? Que el ente, el ministerio al cual estaba adscrito ese organismo, tendría que evaluar a la persona. Indecopi se diría que está adscrito a la PCM. El departamento de la PCM evaluó a Julián Palacín y encontró que no cumplía los requisitos, le cortaron la cabeza, nadie dijo absolutamente nada. Pero aquí lo curioso, en el caso de Daniel Soria, no fue el Ministerio de Justicia, sino que fue la propia Procuraduría General de la República. Es decir, los subordinados de Daniel Soria evaluaron y ¿qué creen que concluyeron? Que Daniel Soria cumplía los requisitos. Simplemente le mandaron el informe al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia le puso un check. O sea, ahí también hay una irregularidad. Y por eso es que la Contraloría, a finales de septiembre, ahorita, hace algunos días, ha vuelto a sacar otro informe diciendo que no cumple con los requisitos. Y no se equivoca la Contraloría. No se equivoca la Contraloría, pero ahora nuevamente el tema de la victimización. Daniel Soria sale a decir que seguramente es por el trabajo que está haciendo contra Dina Boluarte. Bueno, a mí eso me genera una risa irónica, por no decir que es una paparruchada de Daniel Soria, como es típico de funcionarios públicos haciéndose la víctima, considerándose héroes y poniendo en segundo plano a la institución. No me pongas ese tema. ¿Y por qué digo que es esto? Porque ¿quién creen que fue el abogado? Y claro, ahora el propio Soria dice que ya renunció y que ya no trabaja, pero ¿quién creen que fue el abogado de Daniel Soria para que el Poder Judicial lo devuelva a la Procuraduría? Ponme la foto, el fotón, por favor, y con esto termino. ¿La tenemos? No la tenemos. La más importante, ahí está. Me voy a arrimar acá para terminar. Joseph Campos, el propio abogado de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, dentro de esta peleita, ¿no?, contra Dina Boluarte, todo el mundo dice, ay, a Daniel Soria lo están criticando. Vinculado con Joseph Campos, viejos. Y recordemos que quien hacen los trabajos son los procuradores también debajo. O sea, no todos los procuradores hacen lo que Soria les diga. Ahí habrá un procurador que efectivamente se ha puesto duro con el tema de Dina Boluarte. Pero lo que yo cuestiono es la victimización y la manipulación de la institución de la Procuraduría para que el señor Soria se haga la víctima y quiera decir que a él lo sacan por el trabajo tan duro que hace contra Dina Boluarte. Mentira, viejo. Estabas recontra amarrado con Joseph Campos, quien ahora es el abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. A ver si es que todos los que hablan alegremente de que Soria es una víctima incluyen ese punto en su ecuación. Termino el tema porque el tiempo me